El acta de la sesión constitutiva se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. ¿Me hallo con la campana? Sí. ¿Será por el recreo? ¿Ah? El acta de la sesión número 4 ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. Sí, por supuesto. Por su intermedio, presidente, señor secretario, sigo sin recibir las actas y hemos pedido en reiteradas ocasiones que se nos envíen las actas a nuestros correos, no que tengamos que estarlas buceando en el sistema. Así que vuelvo a reiterar mi pedido de que como secretario, por su intermedio, presidente, usted nos haga llegar las actas y los documentos directamente a nuestros correos. Muchas gracias, presidente. Bueno, le pedimos al secretario que lo vea, porque a lo mejor los correos no están bien escritos, pero la idea es hacer el esfuerzo que le llegue a todos. ¿Se me da la palabra, presidente? Por supuesto, secretario. El punto de reglamento está bien emitido, diputada, pero el reglamento establece que las razones por las cuales no se envía el acta es porque existe una página web, y en la página web están todas las comisiones, están las citaciones, están las sesiones, están las actas, están las intervenciones, las grabaciones y los audios, para que cada cual los pueda rescatar, parlamentarios, asesores y todo el público en general. Ahora, si la comisión lo acuerda, porque yo no puedo pasar ayer el reglamento, si la comisión lo acuerda, recién entonces podríamos hacer una sesión en la norma reglamentaria y mandarlo. Pero como es una norma de reglamento, requiere la unanimidad de la comisión. De lo contrario, sigue estando vigente el reglamento. Perdón, propongo a la mesa, más que a lo mejor trabajar de manera más ágil, dando en cuenta que todos pertenecemos a un mismo grupo de WhatsApp, a lo mejor llegar, o sea, cada uno que busque la información, pero a lo mejor como pasa en otras comisiones, por ejemplo la comisión de trabajo, que de manera informal, que no es algo formal, pero se le entrega la comunicación a través de WhatsApp y así todos la podemos tener de manera más rápida y más ágil, sin perder la formalidad que tiene el acceso a través de la página web. No sé si están todos de acuerdo con eso. No estoy en ese grupo de WhatsApp. Hay que agregarlo. Yo se la hago llegar directamente. No, es que lo que pasa es que mi número chileno no tiene WhatsApp. Es un tema técnico. No es por eso. Es porque nosotros preocupamos. El acta de la sesión 5 ordinaria que queda a disposición de los señores y señoras diputadas. Aquí me perdí. Al señor secretario dará lectura de la cuenta. Pero faltó el acuerdo anterior, así que... Muchas gracias, que me encanta hacer eso. Vamos a ir una. Muchas gracias, don presidente. Se han recibido los siguientes documentos por esta comisión. Se recibió un oficio de la Subsecretaría de Derechos Humanos, quien, dando cumplimiento a la obligación que establece la Ley de Presupuesto Público del año 2022, reenvía información respecto a las glosas que deben reportar respecto de las instituciones que están bajo su cargo. También se recibieron 2 oficios de parte del Ministerio Público que, también dando cumplimiento a obligaciones contenidas en la Ley de Presupuesto, remite obligaciones de información de las glosas presupuestarias equivalentes al primer semestre de este año. También se recibió un oficio de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, quien informa la imposibilidad de envío de información conforme a lo solicitado a la glosa presupuestaria, por cuanto señalan ellos que la información que se solicita es de carácter estadístico y que es una información muy extensa, por lo cual ellos no pueden dar cumplimiento. 5. También se recibió una nota de la Asociación de Académicos de la Universidad de Talca, la cual solicita que se constituya una comisión investigadora
que pueda constatar de forma directa y en base a diversos testimonios que en esa casa de estudio ha existido una notoria vulneración de derechos fundamentales en los 3 estamentos. También se recibió una nota del Comando Unitario de Ex Presos Políticos y Familiares, mediante la cual solicitan audiencia con la comisión a objeto de exponer su situación, ya que han sido excluidos arbitrariamente, sostienen ellos, a pesar de contar con todos los requisitos de la ley que establece una pensión garantizada universal. También se recibió un oficio del secretario general, el cual comunica que a esta comisión el diputado Jaime Naranjo reemplazará en forma permanente al diputado Juan Santana Castillo. También se recibió una nota de un particular quien reitera una solicitud para que esta comisión pueda intermediar para obtener de parte del Estado una reparación tras haber sido detenido y condenado en el año 1983, como consta en un proceso judicial archivado. Finalmente, lo que les comentaba, nota del Comité Mixto e Independientes del Partido Comunista, mediante la cual informa que por motivos de salud de último minuto, la diputada Lorena Pizarro Sierra no podrá asistir a la sesión de la comisión de hoy. Es toda la cuenta, señor presidente. Si algún diputado quiere algún documento, lo pide a la secretaría y se lo hacemos llegar. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Eso. Sin campana. Muchísimas gracias, señor presidente. Por su hubo invitaciones despachadas a las personas a las cuales habíamos quedado de contactar la sesión pasada. En su micrófono, presidente. O sea, okay. No, si hubo invitaciones despachadas a las distintas personalidades o personas que nosotros habíamos quedado en acuerdo de esta comisión de invitar para el día de hoy. Sí, el 13 de abril se acordó. ¿Yo? No hay invitaciones despachadas, las invitaciones se despachan una vez que la mesa define cuál es la tabla de la sesión. Mantengamos, vamos de uno sin atorarnos mucho. Diputada, y prenda el micrófono, por favor. Ahí prendió. Presidente, el día 13 de abril nosotros tomamos un acuerdo acá en la comisión de que en esta sesión se vería el informe de la Biblioteca Nacional respecto a derechos humanos que habíamos solicitado y que además íbamos a tener espacio para que personas expertas en el tema de derechos humanos pudieran exponer. Quedamos en el acuerdo, en esta comisión, de que además se enviarían las invitaciones a esas personas cuyos nombres se hicieron llegar al secretario como correspondía. Por lo tanto, señor presidente, y dado que la presidenta de la comisión, estoy hablando yo, diputada Ñanco, por lo tanto, y dado que la presidenta de la comisión de manera unilateral e inexplicable cambió el acta respecto del acuerdo que tenemos hoy y en relación justamente al artículo 196, que en su último párrafo establece: solo por la unanimidad de los diputados presentes en la comisión podrá revocarse un acuerdo previo válidamente adoptado, que es el caso. Yo pido la censura para la presidenta. Muchas gracias, presidente. Lo que sí es cierto, antes de darle la palabra a la diputada, lo que sí es cierto, para que todos estemos de acuerdo, es que sí llegamos a un acuerdo el 13 de abril para sesionar en la primera sesión, después de la semana distrital, abordar el tema que nos tiene entrampados en muchas ocasiones en discusiones de fondo, y la idea y el espíritu de esa discusión era que todos presentaran su opinión, invitar también a expertos sin ambiciones políticas, sino más bien a que dieran su opinión para zanjar ese tema de una sola vez para poder avanzar en materia de ley y en materia legislativa con respecto a esta mesa. Solamente quiero recalcar eso, que es relevante ponerlo como parte, digamos, de la historia de las semanas anteriores. Diputada, ¿perdón? El acta número 4 va a ser más preciso. Diputada, tiene la palabra. ¿Se escucha así? Ya. Primero que todo, quisiera solicitar que cada vez que se hace un punto de reglamento, una solicitud al respecto, se diga cuál es el artículo al cual se refiere, puesto que la diputada no dijo cuál es el artículo al cual se está... perdón.
Disculpe, no lo había escuchado. Pero también quisiera agradecer por lo que se habló ahora de lo que trata la sala, y quisiera también solicitar que pudiésemos seguir avanzando en los temas que a nosotros nos competen. Creo que llevamos más de 3 sesiones, 4 sesiones, ya no recuerdo cuántas, pero no hemos votado ningún proyecto de ley. A mí eso me parece preocupante, me parece impresentable, y me parece que nos estamos entrampando en cuestiones que ya están dichas con lo que respecta a materia de derechos humanos, principalmente con las definiciones. Creo que en ese sentido no nos conviene seguirnos entrampando en eso. Sigamos con la tabla. Si habían puntos de tabla que quedaron pendientes de la última comisión previa a la semana distrital, creo que claro, se tienen que respetar para la siguiente, pero ya estamos en esta. Hay una tabla que se envió, y creo que en honor al tiempo que nos compete, que ya son las 3:20, esta sesión termina a las 5 de la tarde. Por favor, solicito que sigamos con lo que hoy día nos conlleva estar acá. Muchas gracias, he dicho. Muchas gracias, diputada. Cabe destacar que, todos lo escucharon, la diputada señaló cuál era el artículo al cual ella hacía mención, para que no quede duda con respecto a eso. Lo otro, sí, dígame. Para mayor abundamiento y para dejar bien claro todo el punto, efectivamente yo me refería al artículo 196 del reglamento, pero además quiero leer el artículo 211 del reglamento, que dice: un diputado miembro de la comisión podrá reclamar verbalmente o por escrito de la conducta del presidente. La reclamación será resuelta al término de la cuenta de la primera sesión ordinaria que celebre a partir del día siguiente, es decir, la próxima sesión, pudiendo debatirse la reclamación durante 20 minutos que usarán a su arbitrio por mitad uno o más diputados que impugnen la conducta del presidente y o otros que la apoyen. Cuando se acoja la reclamación, se producirá de inmediato la vacancia de la presidencia y se estará a lo dispuesto en el artículo 241. Entre paréntesis, se elige en la primera sesión ordinaria después de 45 horas. Por lo tanto, estos son los puntos que yo estoy estableciendo. Pido que queden en acta y que mi reclamación, se acoja, digamos, dado lo que he expresado. Muchas gracias, presidente. Diputada, un solo segundo. Quiero recalcar un punto que es el que nos tiene que unificar, que se hizo un acuerdo el 2013, es decir, el 13 de abril, solamente porque esa es la materia que hoy día se está quejando la diputada, ¿vale? Diputada, por favor. Quiero hacerle una pregunta, presidente. Usted debe saber más que yo respecto al tema del reglamento, pero es cierto, o al secretario, usted le endosa. Por su intermedio, el secretario. Ya, vale. Tengo entendido que la presidenta o el presidente puede cambiar unilateralmente la agenda, y quisiera saber si eso es efectivo, independientemente del acuerdo que se haya tomado. A raíz de eso, creo que acá hay dos temas importantes que me gustaría que el secretario nos aclarara. Uno es el punto de reglamento que presenta la diputada Navellán, y también el punto que presenta la diputada con respecto para ir zanjando la discusión y poder avanzar. Y después yo tengo una propuesta de hacer en la mesa para ver si tenemos la unanimidad, ¿vale? Muchas gracias, presidente. Saqué el manual de cortapalo. Le doy la respuesta. La tengo, pero la fuente. Sí, es más fácil. Está bien. Lo primero es establecer de que la Cámara, como las comisiones, se rige por el reglamento. De hecho, el reglamento es obligatorio para todos, e incluso para los ministros y sus secretarios que están presentes dentro de este edificio. Pregunta del millón: ¿quién es la persona que está a cargo de velar por el cumplimiento del reglamento al interior de una comisión? El presidente de turno. Perdón que lo nombre con el dedo, pero es más fácil. Eso es parte del presidir las sesiones. Después, dentro de las funciones que tiene el presidente, tiene dos funciones, una de carácter legislativa y otra de audiencias públicas. En las de las carácter legislativa, es función del presidente fijar las proposiciones, o sea, los proyectos de ley que hayan de discutirse por la comisión. Entonces el presidente dice, recuerden que cuando nosotros partimos
en estricto rigor, la comisión técnica hacer una tabla general, ¿ya? Por ejemplo, decidimos que vamos a poner en tabla 8 proyectos de ley y los vamos a ir viendo en el orden que estime el presidente. Pero que eso está condicionado, yo les decía, a las urgencias, ¿ya? Ok. Entonces el presidente fija las proposiciones que hayan de discutirse por la comisión. Luego dice que también en función del presidente destinar el todo o parte de una sesión ordinaria a tratar asuntos de interés público o materia correspondiente al ámbito de competencia de la comisión, debiendo indicarse en la citación el asunto o materia a tratarse. Bueno, cuando estas funciones que son del presidente, si el presidente, por alguna razón, no la ejerce por motu propio, no la ejerce por iniciativa propia, sino que de alguna forma se lo comenta a la comisión y la comisión saca un acuerdo, ese acuerdo obliga. ¿Ok? Por lo tanto, la comisión también tiene la facultad de fijar orden del día y también tiene la facultad de fijar tablas, siempre cuando el presidente en un acto lo delegue. Entonces, esa es la importancia de tocar la campanita. Ese es el momento crucial, como el martillero, el momento crucial que se bajó el telón y dice, este es un acuerdo, y eso obliga, y me obliga incluso a mí, al presidente, ¿vale? Muy bien. Gracias. Espere. El que se haga un acuerdo, queda constancia en el acta, ya lo vieron, ¿cierto? Ok. Pero es el presidente el que determina la oportunidad en que se cumple el acuerdo. Ok. No se puede dejar sin efecto el acuerdo, como decía el diputado Navella, puede ser que era unanimidad. No se puede ni siquiera modificar. Pero sí puede el presidente decir, en esta oportunidad, por la coyuntura, voy a alterar, voy a cambiar. Y para eso tiene un plazo de 4 horas antes del inicio de la sesión. La presidenta cambió la tabla el día lunes. Ahí me llegó. Ok. Esa es la respuesta completa. Vamos. Adelante. Bueno, yo por intermedio de usted, señor presidente, quiero apelar al artículo 210 y reabrir, que en su inciso último dice las comisiones, a proposición de un miembro de ella podrá reabrirse por unanimidad el debate sobre alguna disposición de un proyecto despachado. A ver, disculpen, estoy en el tema equivocado, es el artículo 300. Le quiero quitar la unanimidad a la presidenta para fijar la tabla. Se puede hacer y se requiere unanimidad también. Pero, perdón, ¿Y usted diputado. decide? Sí. De acuerdo con... Para que mencione el artículo, para que quede claro. Sí, 196, lo leyó la diputada Navella recién. Sí, yo leí solo el último párrafo. sí, pero para quitar la unanimidad, creo que no se requiere de unanimidad, Acá está el 196. si no me equivoco. ¿No? Se puede, un acuerdo previo válidamente acordado, efectivamente, se puede, solamente puede ser revocado por unanimidad, pero en el artículo 300, si no me equivoco. 210 procedimental, aquí estaba, sí. Los acuerdos sobre cuestiones generales de procedimiento que dejen sin efecto una norma reglamentaria deberán llevarse en un registro público el secretario de comisión. Esos acuerdos cesarán en su vigor en la sesión siguiente, o sea, en la próxima, aquella en que cualquier diputado o miembro de la comisión haga constar su oposición, lo que no afectará en modo alguno los actos ya ejecutados en su virtud. Ya. Por favor, secretario. Muy bien, diputado Kaiser. Muchas gracias, señor secretario. Pero, eso es para los precedentes transitorios. Por ejemplo, nosotros acordamos que en lo sucesivo vamos a fijar que los parlamentarios en lo sucesivo puedan mandar, por ejemplo, 5 minutos para la discusión general y 10 minutos como un segundo debate en la discusión general. Ese acuerdo se va a persistir para la próxima sesión, a no ser que cualquiera diga, no, o sea, que ya no me gustó esto los 5 minutos, quiero 3. Pero usted está en lo cierto. Pero está en el cierto 96, inciso final. Y dice así, dice, solo por la unanimidad de los diputados presentes, en la comisión podrá revocarse un acuerdo previamente válidamente adoptado. Entonces ahí está. Ok. No, ordenemos el gallinero, 2 minutos. 2 minutos. ¿Se entiende el punto? Rebata, digamos, ¿quién de los dos va a dar el punto? Diputada. Quiero explicar lo siguiente, presidente. La primera acta, el acta de la primera sesión que tuvimos acá, no fue grabada.
Y yo, para serle bien sincera, secretario, por su intermedio, presidente, no recuerdo haber dado la unanimidad a la presidenta para que ella determinara el acta. Por lo tanto, yo entiendo que usted es el ministro de Fe y por lo tanto tengo que creer en el acta que usted tomó por su intermedio, presidente. Pero yo no recuerdo, sinceramente, haberle dado unanimidad a la presidenta para que ella determinara la tabla. Gracias, diputada. 2 minutos, un poquito para ir haciendo un resumen y poder avanzar en esta materia. Según lo que dice el secretario, los puntos de reglamento están bien. El primer punto de reglamento que pidió la diputada Nayan tiene que ver con censurar a la presidenta. Yo quiero dar vuelta un poco el tema, porque es un punto de reglamento, veremos qué va a pasar con eso. Pero yo sugiero lo siguiente, a toda la mesa y a todos los diputados y diputadas. Se llegó a un acuerdo el 13 de abril en tocar un tema tremendamente profundo y sensible para esta comisión. Y llegamos todos a un acuerdo de que después de la distrital se iba a presentar, digamos, íbamos a debatir el tema latamente para poder avanzar, como bien decía la diputada, se me olvidó el apellido, yo también tengo un nombre. ¿Cuánto? Ñanco. La diputada Ñanco también manifestaba que nuestro mandato ciudadano es legislar. Hemos tenido una ilustración importante por respecto al reglamento, que creo que somos todos relativamente nuevos, por ende siempre es bueno ilustrarse con respecto al reglamento. Ahora, ¿qué sugiero yo para ver si la mesa lo toma bien? Primero es que respetemos el acuerdo, que como dijo el secretario, fue sellado por la campana, por ende que invitemos a la Biblioteca Nacional hoy día a exponer el informe con respecto a que le pedimos entre todos, y la misma presidenta pidió para que diera un diagnóstico con respecto a qué son la violación de los derechos humanos. Invitemos hoy día, hagamos cumplir la palabra y la seriedad de la mesa, debatamos el tema, para luego poder avanzar legislativamente en las cosas que son relevantes. Hay un micrófono algo abierto. Eso es una cosa. Lo otro es con respecto a lo que la diputada dice de la censura de la presidenta. Yo puedo estar de acuerdo o no puedo estar de acuerdo, porque yo tengo una posición que velo por todos los que estamos sentados hoy día y tengo que ser lo suficientemente responsable. Sugiero que cuando esté la presidenta, no sé si eso se puede hacer, cuando esté la presidenta, usted presente de nuevo, cosa que esté la presidenta acá. Me cuesta, quiero ser súper justo en esto. Creo que si la presidenta no está, difícilmente se puede censurar a alguien que no está. Siendo que yo puedo estar de acuerdo o no de acuerdo. Hoy día no me corresponde ser juez y parte. Hoy día lo que me corresponde es que las cosas se cumplan como corresponde. Entonces, 2 cosas. La presidenta hoy día no está, por ende le pido a la diputada si eso lo podríamos hacer en la próxima sesión. Yo sé que a lo mejor no va a ser de gusto ni agrado a todos. Y lo otro es que seamos serios y acordemos el acuerdo del 13 de abril y podamos ya empezar a discutir en profundidad a qué corresponde y qué son los derechos, la violación de los derechos humanos internacional o local o como la quieran definir, y empezar con los invitados, terminar esa discusión para de verdad empezar con lo que nos compete, que es legislar con respecto a la materia de esta mesa. Cedo la palabra para poder debatir y terminar con esto. Entre tanto, podemos invitar a la biblioteca para que manden a un representante y yo puedo hacer 2 puntos todavía. Sí. Primero sería... Depende de ellos. Vamos a llamarlos por teléfono. Muchas gracias. El primero sería al respecto de la presidenta y de la censura. La censura se ve de todas maneras en la próxima sesión, señor presidente, es decir, que nosotros podemos, o sea, la diputada puede presentar la moción y se va a ver cuando yo espero que las condiciones de salud de la presidenta estén de nuevo restauradas, ¿no? Mis mejores deseos y parabienes para ella. El segundo punto es el siguiente, es respecto de quitar la unanimidad. Ese es un tema procedimental y por lo tanto se le puede quitar la unanimidad, así lo tengo entendido. Señor secretario, podemos también preguntarle al secretario Landero respecto de este tema, si es necesario para que nos aclare, porque yo tengo una comprensión que quizás solamente pueda él aclarar de manera definitiva y ulterior. Secretario. Eso puede ser tú. Diputada, por favor. Lo que se está proponiendo en este momento, entiendo que el diputado Kaiser en este momento pretende que se varíe la tabla como ya fue anunciada con la debida anticipación. Puede ser que mi comprensión auditiva no sea perfecta.
pero entiendo que es eso lo que está proponiendo y que entonces pasemos a escuchar las opiniones de la biblioteca del Congreso y no tratemos los temas que están señalados en la tabla. Diputada, si entiendo bien, igual te hacer un resumen, lo que está diciendo el diputado Kaiser que le quiere quitar la unanimidad que en algún momento se le dio a la presidenta para definir la tabla. Eso es lo primero, No, ¿cierto? no. ¿No? Lo que él Sí, propuso, no, eso es lo que dice sí, el pero eso es diputado lo Kaiser. segundo que No, propuso. sí, Lo primero no, que propuso fue cambiar la tabla. no, diputada, lo primero que propone el Partido Republicano es censurar a la presidenta. Lo segundo es quitarle la unanimidad para que ella sea quien propone la tabla, y si no, más bien que sea algo un poquito más democrático. Lo segundo, y lo tercero, perdón, es que lo que propongo yo, para poder avanzar en la materia que nos corresponde, es llamar a la biblioteca, que presente su informe, lo discutamos y podamos hacer uso del acuerdo que estábamos fijados el 13 de abril. Yo creo que esa es la manera más salomónica y mejor de salir de esta trampa para poder avanzar, porque la verdad es que además que la gente que nos está mirando está esperando que nosotros avancemos. Entonces, O sea, sugiero eso. Perdón, presidente, o sea, entiendo que usted está proponiendo en este momento, usted modificar la tabla que ya estaba fijada para el día de hoy. ¿Es eso lo que No. la tercera proposición? Diputada, acá hay cosas que hay que definirlas claramente y las cosas como son en su honor. Lo que yo estoy proponiendo, presidenta, o sea, diputada, algún día presidenta, eso nunca lo sabe, diputada, lo que yo estoy proponiendo es que se cumpla el acuerdo del 13 de abril, que es previo a esta tabla que la presidenta mandó durante la semana. Eso es lo que yo estoy proponiendo. ¿Qué quiere decir eso? Es poner la carreta detrás de los bueyes para poder avanzar, básicamente. Entonces, yo creo que para poder definir y cortar este tema, usted, diputado, quería la palabra, después del diputado, cortamos el tema para poder avanzar. Gracias, presidente. Brevemente, yo creo que primero hay que, al menos creo que es importante dejar establecido un punto, de acuerdo a las normas que ha citado el propio secretario de la comisión, es que no ha existido incumplimiento alguno por parte de la presidenta, porque es facultad precisamente ella proponer la tabla que en cada comisión se va a conocer, y en uso de esas facultades, efectivamente, más allá del acuerdo que se pueda haber llegado el 13 de abril, está precisamente fijar la fecha en que se va a dar cumplimiento a dicho acuerdo. Creo que eso es importante dejarlo previamente establecido. Y me sumo a lo que ha planteado la diputada. Desconozco si reglamentariamente nosotros podemos cambiar ya la tabla fijada por la cual hemos sido citados precisamente a esta comisión, en el entendido que ya está, hay dos puntos que inclusive se ven ahí en pantalla, para avanzar en la discusión de un proyecto de ley que a mí me parece sumamente importante, que es contra la discriminación. Entonces, yo al menos quería dejar establecidos ambos puntos. Primero, que no encuentro que exista mérito para plantear enteramente una censura, independiente de su discusión y votación, como lo han planteado los diputados. Y segundo, que en ese aspecto, salvo que el secretario disponga alguna otra norma reglamentaria al efecto, se cumple en este caso con la tabla de la sesión que ha sido propuesta para avanzar precisamente en la discusión. Gracias, presidente. Bueno, gracias, diputado. Creo que lamentablemente estamos en una situación bien compleja. Insisto, yo creo que lo que nos corresponde a nosotros es ser garante de la palabra y del acuerdo que se tomó. Insisto, el secretario fue súper claro y creo que somos todos respetuosos en que si la campana se tocó, se hizo un acuerdo, creo que tenemos que suscribir a ese acuerdo. Por ende, creo que lo que debiéramos hacer ahora es discutir en base al informe de la Biblioteca Nacional. No obstante eso, hay invitados para discutir el tema. ¿Perdón? Ah, pero dije nacional, bueno, del Congreso. Entendemos. Del Congreso, y no obstante eso, también quedan invitados a la discusión los invitados que todos hayan hecho por su parte a través de la Secretaría para debatir el tema que se propuso el 13 de abril. Creo que eso es lo que corresponde y esa es la señal correcta a dar hacia afuera. Sí. Quiero dejar en claro que no solamente estuvo el acuerdo, sino que dentro de ese acuerdo se fijó la fecha de hoy para poder abordar
el tema por parte de la Biblioteca del Congreso y por parte de los expertos. Quedó establecido en acta la fecha de hoy para cumplir este acuerdo. Por eso es tan grave lo de la presidenta y por eso estoy pidiendo su censura. Y por último, recordar lo siguiente, que solo por unanimidad de los diputados presentes en la comisión podrá revocarse un acuerdo previo válidamente adoptado. Es decir, aquí no dice que lo puede hacer la presidenta. Perdón. Diputada. Entiendo, por lo que usted ha expresado, que se modificó la tabla para el día de hoy de manera unilateral por parte del presidente subrogante en esta sesión. No, porque la tabla yo la tengo acá, Valparaíso 2 de mayo 2022, y vine exclusivamente a iniciar la discusión del proyecto de ley que modifica y fortalece la ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación, boletín 12.748-17. Y en segundo lugar, para recibir al presidente de la Asociación de Funcionarios Académicos de la Universidad de Santiago de Chile, señor Bruno Gerardino Wissenborn, cuya audiencia quedó pendiente en la sesión anterior, a objeto de conocer sobre eventuales vulneraciones de derechos fundamentales perpetrados en la Universidad de Santiago de Chile al amparo de su estatuto orgánico vigente DFL 149 de 1981. Esa es la tabla para la que a mí, como diputada que forma parte de esta comisión, perdón, ¿puedo? Por favor, tengo la bondad, ¿tiene usted la bondad de terminar de escucharme? No. Esta es la tabla para la que a mí se me citó esta sesión. Y usted está diciendo que esta tabla va a ser modificada por voluntad. Al parecer, no sé si es unilateral suya o con la anuencia de los diputados Navellán y Kaiser. Me gustaría que me aclarara eso, Diputada, porque me parece un punto importante. No hay problema, yo se lo aclaro encantado. ¿Usted está modificando la tabla para la que a mí se me citó? No, mire, para que nos ilustremos de nuevo, que de repente estas cosas de repente no es real. Primero, cuenta la historia que se hizo un acuerdo el 13 de abril para que en esta fecha, hoy, y queda registrado en el acta y en el acuerdo, que el 13 de abril se iba a debatir y se iba a conversar y se iba a leer el informe de la Biblioteca del Congreso, como también íbamos a tener invitados para debatir sobre qué son los derechos humanos para todos los sectores. Eso es el origen primario de esta sesión. Después, déjeme ilustrarle, porque si yo la escuché, usted por favor le pido que me escuche. Y la presidenta, en su momento, no hizo caso, o se le olvidó, no quiero hacer que haya mala fe, lo que hizo fue generar una tabla distinta a la que era convocada para este día con respecto a al debate de qué son los derechos humanos para todos nosotros, para definirlo, insisto. Y el objetivo de eso era no seguir en esta discusión y poder avanzar. Por ende, la palabra, diputado, la pido primero, a no ser que le quiera hacer la palabra a la diputada. Bueno, yo me retrasé un poco en llegar, pido las disculpas del caso, estaba en una reunión anterior, pero uno se topa con un entuerto, por decirlo de alguna forma, que nos tiene detenidos en una discusión de hartos temas que son importantes. Entonces, ¿cómo, más que estar contrastando posturas que no van a llegar a nada, cómo podemos llegar a un consenso en el que podamos avanzar? Es decir, podemos iniciar la discusión del informe, darle un par de minutos para que avancemos y después seguimos con estos puntos de la tabla. Porque podemos avanzar, porque si no, pero entonces, señor presidente, a través de su intermedio, pidamos un acuerdo de todos para poder avanzar, que se parta presentando el informe de la Biblioteca del Congreso Nacional y después seguimos con los puntos de la tabla, que yo entiendo que todos nos llegó y que también tuvimos el tiempo de un poco rebatir la tabla, porque a todos nos llega, está publicada en el sitio web. Entonces, avancemos, por favor, presidente. Perfecto, diputado. Le doy era más o menos la misma línea, ¿no? Sí, tiene toda lógica. Bueno, entonces, ¿está el acuerdo de la mesa completa de citar y debatir el informe de la Biblioteca del Congreso y terminar de una vez por todas con la discusión y ir al tema de fondo hoy? No, porque hay invitados, ojo, hay invitados que estaban, o sea, iniciar hoy.
Te voy a apagar el mío Lo que quiero quedar clara es si es hoy, porque mantengo, digamos, que quien define los tiempos para eso es el presidente o presidenta. Por lo tanto, insisto, los tiempos igual es una prerrogativa del presidente o la presidenta. de la manera más virtuosa posible para poder avanzar. Propongo a la mesa lo siguiente: mantener el acuerdo del 13, ¿vale? Segundo, tenemos invitados y la idea es discutir el tema. Por ende, en esta sesión, comenzar, como bien dice el diputado, su apellido, Lago Marcínez, como dice el diputado, iniciamos la sesión con la discusión del informe, que hoy día es un informe contundente, que está en la mesa, que lo vamos revisar, y en la sesión que viene se llegan a los invitados, y de ahí para adelante empezamos con la tabla ya como corresponde para poder legislar. Lo votamos entonces. Porque tengo entendido, y solamente le quiero hacer una pregunta al secretario: si el acuerdo del 13, en donde se fijó esta sesión para debatir el tema de los derechos humanos, si la mesa hoy día, ¿cómo se puede romper ese acuerdo? Si yo pido una unanimidad y una persona está en contra de esa unanimidad, ¿en qué queda? ¿Se tiene que ver y cumplir el acuerdo del 13? Pero vamos de uno porque... Permiso, sí, secretario. Ahí está, cosa. Ya. El dilema que tenemos hoy es muy simple. Hay un acuerdo de la comisión para tratar un tema determinado, establecido para una fecha determinada en acta. Se tocó la campana con respecto a ese acuerdo, por lo tanto está listo. La presidenta después fijó un acta distinta para el día en que estaba acordado tratar el tema. ¿Qué prevalece, por su intermedio, presidente, señor secretario? ¿Responde la pregunta y después usted? O... En la sesión del 13 de abril se acordó invitar a la Biblioteca del Congreso Nacional y a diversos invitados definidos conforme a las propuestas formuladas por los integrantes de la comisión para que asistan a la sesión ordinaria del fecha 4 de mayo de 2022, hoy día, con el objeto de exponer y analizar el concepto de derechos humanos, ámbito de aplicación, sujetos activos, pasivos, entre otros antecedentes relacionados. Esto fue a petición de la diputada Gloriana Avellán y Jimena Sandón y de los diputados señor Cristian Lavé, Jorge Guzmán, Daniel Lilayú y Johannes Kaiser. Ese es el acuerdo del 13 de abril. Ese acuerdo está vigente. Si ese acuerdo yo lo quiero modificar o cambiar, necesito un quórum. Y ese quórum es la unanimidad. Basta que uno se oponga y no lo puedo echar abajo. Eso es lo primero. ¿Qué prima? Este acuerdo está vigente. Lo único que puede hacer la presidenta es alterar la oportunidad en que lo ve. ¿A pesar de que no la oportunidad? Sí, incluso puede cambiar la fecha. La única fecha que no... Las únicas... Escucha. Los leí al principio, diputada. Bueno, el asunto es que la presidenta puede determinar la oportunidad. Si los parlamentarios no están de acuerdo con la decisión de una presidenta, por lo que fuere, el mecanismo es el reclamo y la censura. No hay más. Ahora, la presidenta, al momento de fijar la tabla, hizo valer sus derechos, la fijó, la publicó, fue antes de las 4 horas antes de la sesión, y ya está. Ok. Solo, yo creo que para zanjar el tema de una sola vez, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pedir la unanimidad para mantener la tabla que fijó la presidenta, y si no la hay, pasamos al acuerdo del 13 de abril. Yo creo que eso es lo primero que señaló el secretario. Presidente, yo la verdad que siento un poco de vergüenza de lo que estamos haciendo. No sé si Chile está esperando de nosotros que estemos en esto. O sea,
Y creo, y aquí no está la presidenta, pero la verdad que también me molesta mucho que si nosotros tomamos un acuerdo aquí en esta mesa, que el día lunes, independiente que esté dentro de sus facultades, que nos cambien la tabla. Porque uno viene preparado de la semana a tocar un tema, a ver alguna propuesta, etcétera. Además, tengo mis observaciones respecto a la interpretación que hace el secretario por su intermedio presidente, porque es parte del acuerdo a la fecha en que íbamos a ver el informe del Banco de la Biblioteca del Congreso Nacional. Por tanto, si bien es cierto, ella tiene la facultad de manejar la oportunidad, siempre y cuando no esté como parte del acuerdo. Entonces, ahí creo que hay una que está pasando más allá de sus facultades. Presidente, yo le pido que usted someta a las votaciones que correspondan, pero que empecemos a tocar los temas. Todavía vamos en la cuenta. Llevamos más de un mes en esta comisión y no hemos avanzado nada en los temas relevantes que yo creo que es lo que espera Chile de esta comisión. Muchas gracias, presidente. Presidente, por su intermedio, quiero dirigirme al señor secretario para preguntar, ¿esta moción como de censura o de reclamo se puede presentar una vez que se emite como la tabla con las horas de antelación? Me refiero, por ejemplo, si la tabla a nosotros nos llegó el día lunes para hoy, o sea, son varias horas, son días, no son solo 4 horas. Sabíamos todos los que estamos acá presentes que hoy día íbamos a definir un proyecto de ley. No íbamos a hablar lo que habíamos definido en una sesión anterior que había quedado en tabla. Entonces, para mí me parece excesivamente ridículo que ahora, en estos minutos, estemos discutiendo algo que nos lleva casi una hora, cuando no estamos avanzando en temáticas importantes como lo es la discriminación. Yo creo que aquí hay una situación de discriminación que se está viviendo por parte de diputados del Partido Republicano en contra de nuestra presidenta, que nos guste o no, les guste o no, fue escogida por mayoría. Eso acá se respeta, así como nosotros también respetamos a quien hoy día está presidiendo esta comisión. Eso, señor presidente, muchas gracias. Presidente, perdón. Presidente, quiero proponer lo siguiente. Estamos de acuerdo en que la oportunidad la fija el presidente, la presidenta, ¿no es cierto? Y que ella no está presente, por lo tanto tenemos el presidente la ve en este minuto. Yo propongo que en esta sesión escuchemos efectivamente el informe de la Biblioteca del Congreso, si es posible, y que en la próxima reunión va a ser la presidenta la que fije la tabla y por lo tanto, digamos, ahí se siga adelante y seguramente la diputada Navellán presentará su censura, ojalá que sea de cara a cara, siempre es bueno, y si no está el próximo martes, ojalá la dilate un poco, porque las cosas se hacen presencialmente, y optaría por eso, porque viéramos hoy día la biblioteca, ese informe por lo menos. Solamente porque están las palabras pedidas, pero creo que lo que propone la diputada es de todo sano juicio, digamos. Así que vamos a dar las palabras y aquí terminamos las palabras y ya empezamos a trabajar. Voy a interrumpir brevísimamente. Yo tengo una situación de familia verdaderamente dolorosa y muy difícil, dado que no se va a discutir un proyecto de ley, sino que se va a hablar de una materia que conozco profesionalmente desde hace muchos años y en la que tengo una opinión formada que no va a variar. Voy a retirarme, si usted me excusa. Ni un problema y espero que el tema familiar se pueda resolver y eso siempre es lamentable. Bueno. Bueno, a mí también me toca ser presidente en otra comisión, que es de salud, y a decir verdad, la presidencia es siempre un cargo elegido democráticamente, pero que tiene sus dificultades.
Yo creo que la diputada, nuestra presidenta, no obró de mala fe, quizás se confundió, no se acordó de que estaba el acuerdo, ella dará las explicaciones cuando esté presente. Pero el objetivo es que podamos avanzar con su presidencia y yo respaldo lo que dice la diputada Fríe. Démosle un tiempo al informe de la Biblioteca del Congreso Nacional, para lo cual pido la anuencia de todos y podamos recibir a nuestro invitado y avanzar. Así que me sumo a lo que dice la diputada. Muchas gracias. Habían palabras pedidas. Creo que queda súper claro los puntos. Usted, ya, pero no me incendien. Estamos llegando a acuerdo, así que no se vaya. Estaba él primero. Ah, disculpe. Presidente, brevemente, al menos mantengo la duda respecto a alterar la tabla cuando ha sido la presidenta quien ha fijado precisamente en base a sus prerrogativas la misma. Y segundo, si se quiere avanzar, insisto, está la tabla y están los invitados también conectados para precisamente iniciar esos procesos de discusión. Entonces creo que es importante darle celeridad a eso, porque es primera vez que las comisiones que me ha tocado estar que llevan una hora en la previa antes de conocer los proyectos de ley. Entonces creo que es importante avanzar en esas temáticas, presidente. Ok, ya, vamos, diputados, y cerramos las palabras y ya tomamos acuerdo y empezamos a avanzar. En primer lugar, increíble, pero estoy de acuerdo con todo lo propuesto. En segundo lugar, continúo y reitero que, de acuerdo con mi visión de lo que es el reglamento, tengo la facultad de retirarle la unanimidad a la presidenta, lo cual no obsta a lo obrado anteriormente, pero sí en lo futuro tendrá que ponerse de acuerdo con la comisión para fijar la tabla. Ok, eso lo podemos ver en la sesión siguiente. Pero gracias, presidente, que lo hice ahora. Sí, queda registrado en los audios, en video. Perfecto. Pero hoy día vamos a lo que nos convoca. Yo no entiendo. ¿Qué es lo que pasa? El artículo 190. Problema de interpretación entre el secretario y el diputado. Pero él es ministro FE. No, es que es un acuerdo permanente. No, a ver, podemos pedir que venga el secretario Landero y nos aclare la situación. Perfecto, señor secretario. ¿Lo vamos a llamar? Le quiero pedir que el sugiero secretario que siga avanzando. Venga y nos aclare el punto. Okay. Mientras tanto, esperamos que llegue el señor Landero. Que ojo, diputado, yo solamente quiero... Está bien las dos interpretaciones con respecto al reglamento, pero sugiero que hoy día está conectada ya, tengo entendido, Andrea Vargas, quien hizo el informe, por ende, por respeto a ella, por respeto a todos, y los que nos están mirando, los ciudadanos que nos eligieron para hacer bien el trabajo, es que vayamos al informe y a raíz de lo que dice el diputado, si nos queda tiempo, a lo mejor pedirle disculpas a los invitados que están, pero son temas de materia, digamos, de la mesa, pedirle disculpas por estos bochornos. A lo mejor lo que podemos hacer es que cuando se termine de discutir, a lo mejor podemos escuchar a los invitados con respecto a lo que venían y a lo mejor podemos extender la tabla para poder seguir avanzando, pero hoy día lo que Andrea Vargas, que hizo el informe de la Biblioteca del Congreso, ya está conectada, así que creo y procedamos, digamos, a discutir y a revisar ¿tenemos el acuerdo? ¿Estamos de acuerdo para que Listo. Muchas gracias. Una hora nos demoramos. ¿Puedo decir una cosa? Lo que pasa es que yo me tengo que ir ahora. Yo sé que lo he hecho regio, yo sé que lo he hecho regio. Lo sé que lo he hecho regio. Por ende, dejamos a la diputada Sandón. ¿Les parece bien? ¿Hay acuerdo? ¿Hay acuerdo, no? Sí, pero que tenga que ir. Sí, pues. Ya, me voy a quedar un rato más, ya. Ok. Tenemos ya conectada telemáticamente a Andrea Vargas Cárdenas, quien fue la que desarrolló el informe que se solicitó a través de la mesa de la Comisión de Derechos Humanos. Bienvenida, Andrea, y quedamos para que nos pueda ilustrar del informe que hizo a solicitud de esta mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. ¿Se escucha bien?
¿Se escucha, Presidenta? No sé si me escuchan. Sí se escucha. Se escucha, muy amable, gracias. Sí, bueno. La comisión solicitó a la biblioteca que preparáramos un informe en relación a las nociones generales de derecho internacional de derechos humanos y sobre las obligaciones que hay respecto de esta materia. En general, la perspectiva que está muy difundida en la doctrina, yo como antecedente soy cientista político y tengo un magíster en Derecho Internacional de Derechos Humanos, así que mi visión es bastante desde el punto de vista internacional, por decirlo así. Yo no voy a abordar el punto de vista interno, cómo se aplica la legislación en el país, así que me voy a quedar en el ámbito internacional. Voy a presentar solo como un punteo para tener referencia los principales... no puedo compartir en la pantalla. ¿Sigo nomás sin compartir? Ahora puede compartir. Muy amable, gracias, secretario. Ahí está. Perfecto, se ve bien. Ok, voy a poner en modo presentación. ¿Pueden ver bien? ¿O ven la pantalla de presentación? Sí, se ve perfecto. Ok, voy adelante. Bueno, en general sobre respecto de los derechos humanos, el derecho internacional de los derechos humanos en general, podemos decir que el fundamento de este está en la dignidad de la persona, o sea, corresponde a la naturaleza humana, son derechos que no pueden ser alienados de la persona. Y en general ha sido un desarrollo histórico y progresivo respecto de dar más protección hacia la persona solo por el hecho de ser persona. Esto más o menos surge, ¿no es cierto?, de igual modo que en el que se desarrolla el Estado moderno. Desde la época del Renacimiento hasta que se establece un Estado, un Estado moderno, ¿no es cierto?, un Estado de derecho, hay una evolución, ¿cierto?, que va incorporando nuevas visiones y va incorporando nuevos derechos y libertades de la persona. Pero en general se toma que el derecho internacional de los derechos humanos surge después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948, con la Declaración Universal de Derechos Humanos, y que da por su parte pie al surgimiento del sistema de Naciones Unidas. Entonces tenemos que el derecho internacional de los derechos humanos está muy unido al desarrollo del sistema de Naciones Unidas y de todas sus instituciones y de todo el progreso en general del sistema, ¿no es cierto?, universal. El derecho internacional se basa en el principio pacta sunt servanda, que significa que todos los tratados se respetan y se respetan de buena fe. Esto significa que en general el derecho internacional, llámese a nivel público y en particular el derecho internacional de los derechos humanos, por lo general se respeta. Y todo lo que sea una violación del derecho internacional y de los derechos humanos es una excepción a esta regularidad que se da en el sistema internacional. Entonces, como son excepciones, hay que verlas caso a caso y son muy particulares, por eso se dan estas aplicaciones del caso a caso. El derecho internacional de derechos humanos ha evolucionado, ¿cierto?, respecto de categorías de derechos y de grupos de personas que han sido beneficiarias, porque si bien se basa en el fundamento de la persona, ha ido avanzando y progresando hacia incorporar colectivos, como, por ejemplo, mujeres, como pueblos originarios, la infancia, ¿no es cierto?, va abarcando cada vez más a grupos que son vulnerables o que están discriminados, porque se fundamenta también en la igualdad de las personas. Por lo tanto, cualquier evidencia de discriminación habría que apuntar para reparar esta falta de, ¿no es cierto?, de igualdad, desigualdad. Respecto del sistema universal, acá lo que hicimos fue presentar más o menos, porque es bastante complejo la red de protección a nivel internacional de los derechos humanos en el sistema universal que está, ¿no es cierto?, amparado en Naciones Unidas. Tenemos distintas organizaciones y distintos grados de vinculación o no del Estado
respecto de estas consideraciones. Por ejemplo, tenemos el Consejo de Derechos Humanos, que está creado por la Asamblea General en 2006 y que fue quien reemplazó, ¿no es cierto?, a la Comisión de Derechos Humanos. Este consejo está formado por los estados y lo que hace es examinar el examen periódico universal que presentan los estados y realiza recomendaciones. Considera, ¿no es cierto?, el estado de la situación de los derechos humanos en cada estado, y son los propios estados los que recomiendan a sus pares ir avanzando, progresando en determinados aspectos. Dentro del Consejo de Derechos Humanos tenemos procedimientos especiales que en definitiva uno los conoce como los relatores, las relatorías, que lo que se dedican es ir a hacer visitas a países y ¿no es cierto?, proceden a realizar comunicaciones en caso de que existan denuncias o ellos atisben que hay problemas de violación de derechos humanos. También tenemos como a nivel de institución, como funcionario de Naciones Unidas, a la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, de la ACNUD. Es un funcionario que es nombrado por la Secretaría General con el auspicio de la Asamblea General. Y en general lo que hace es asesorar directamente a los estados, coordinar actividades de promoción de derechos humanos y actuar como secretaría de diversos órganos de derechos humanos a nivel internacional. Y bueno, tenemos ya el aspecto vinculante, ¿no es cierto?, en que cada estado se hace parte de distintos tratados que tienen algún objetivo en particular de protección. En este caso tenemos los órganos de tratados que existen y que están creados por cada tratado en materias particulares. Por ejemplo, tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, donde está el Comité de Derechos Humanos. También está, por ejemplo, CEDAW, que fue ratificado hace poco, que es el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que está, ¿no es cierto?, establecido en la convención del mismo nombre. ¿Y qué hacen estos comités? Bueno, examinan informes de estado de situación de los derechos humanos en cada país, reciben, en algunos casos, cuando el país decide ratificar protocolos complementarios, reciben denuncias individuales de las personas por casos de situación de violación de derechos humanos y realizan investigaciones. Ellos pueden realizar informes por país o por la situación de las personas en particular. Y en general lo que, como la práctica que se da más usual, es realizar observaciones generales respecto de la situación en general de los derechos humanos y que se considera, ¿no es cierto?, parte de la doctrina, porque es la interpretación fidedigna del tratado. O sea, estos comités de expertos que son elegidos para participar de estos comités van realizando recomendaciones en estas observaciones generales sobre cómo interpretar el derecho al momento en que ellos realizan la recomendación. En el caso del sistema interamericano, ¿no es cierto?, que es el que está amparado en el sistema de la Organización de Estados Americanos, Chile también es parte del sistema interamericano y tenemos también distintos organismos que se encargan de la protección de los derechos humanos. Está, por una parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su fundamento en el Pacto de San José, ¿no es cierto? La Convención Americana de Derechos Humanos tiene una naturaleza cuasi jurisdiccional. Es decir, se dedica a la investigación, se dedica a la parte consultiva, ¿no es cierto?, asesora a los estados, recibe y analiza investigaciones, y lo fundamental es que presenta casos a la Corte Interamericana, porque de por sí los estados ni las personas pueden llegar a la Corte, que es el órgano jurisdiccional que vela por la protección y garantía de los derechos humanos en el sistema interamericano. No se puede llegar de manera directa, salvo por preguntas, ¿no es cierto?, por solicitar una opinión consultiva. Comisión Interamericana. Dentro de la Comisión Interamericana tenemos también a funcionarios, ¿no es cierto?, que hacen relatorías temáticas o especiales. Son funcionarios comisionados de la comisión y que lo que hacen es entregar informes, ya sea temáticos o por país. Ahora último hay bastantes relatorías, ¿no es cierto?, que se ven los derechos, por ejemplo, de los pueblos originarios, de las personas afroamericanas, y tienen, van, ¿no es cierto?, abriendo el abanico al contexto interamericano en particular. Y finalmente está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la corte regional que vela por la respeto, promoción y garantía de los derechos humanos en el sistema interamericano. También está vinculada, ¿no es cierto?,
a través del Pacto de San José, la Convención Americana de Derechos Humanos, es el único órgano jurisdiccional, porque de todos los otros que hemos mencionado, ninguno dicta sentencia, ¿no es cierto? Este es el único órgano jurisdiccional al cual se puede recurrir, ¿no es cierto?, para que determine medidas de protección, puede adoptar medidas provisionales en caso de protección, de vulneración de los derechos humanos, para que se adopten medidas y que no se sigan vulnerando esos derechos. Y en definitiva es el único órgano que determina la responsabilidad internacional del Estado en caso de violación de derechos humanos. ¿A qué va todo esto? ¿No es cierto? Es para decir que es un sistema muy complejo de protección y de entendimiento, de interpretación de los derechos humanos. No es fácil porque es una red de distintas instituciones, una parte vinculante, ¿no es cierto?, porque va progresando también en la medida en que se van haciendo interpretaciones diferentes al momento actual, ¿no es cierto? O sea, se entiende que los derechos humanos son progresivos y que por lo tanto vamos a ir avanzando en mayor cantidad de protección hacia ellos. La falta de jurisdicción, sin embargo, no significa que no exista una obligación internacional. Todos tenemos obligaciones internacionales respecto de proteger y promover los derechos humanos. Sin embargo, es el Estado, el eje central de las obligaciones internacionales. Está obligado como Estado parte, ¿no es cierto?, de estos tratados que tienen estos mecanismos de revisión, tanto como en el sistema universal, por ser partícipe, un actor relevante del sistema de Naciones Unidas, a respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas. Sin embargo, la responsabilidad del Estado frente a los diferentes tipos de violación de derechos humanos es complejo de determinar, y ahí está el valor de que exista una Corte Interamericana que vaya dictando jurisprudencia al respecto, ¿no es cierto? Sobre todo porque si bien hubo un momento en el desarrollo de la actividad tanto de la Corte Interamericana como de los procesos políticos que se vivían en la región, en Latinoamérica, en que el Estado era tanto considerado un partícipe en las violaciones a los derechos humanos y se terminaba su responsabilidad. Sin embargo, hoy en día la participación de los agentes no estatales en las violaciones a los derechos humanos se toma cada vez más en cuenta. Y lo que ha dicho la Corte Interamericana es que el Estado tiene responsabilidad tanto de proteger, es decir, de proteger a las personas, por lo tanto de prevenir que ocurran las violaciones a los derechos humanos, como de garantizar y adoptar las medidas necesarias para que los hechos de violación no ocurran, es decir, tiene obligación tanto por su actuar, ¿no es cierto?, de que sus funcionarios no deben violar los derechos humanos, como de garantizar medidas de prevención y de protección en caso de que ocurran violaciones a los derechos humanos que no son imputables directamente al Estado, sino a agentes no estatales. Y me refiero con esto, por ejemplo, en el caso de Campo Algodonero, la Corte determinó que respecto de la desaparición recurrente, ¿no es cierto?, de mujeres en México, si bien corresponde a un caso de violencia intrafamiliar, podría decirse, por la interpretación que hace a la Convención de Belém do Pará, se señala que el Estado es responsable de no haber tomado medidas preventivas teniendo antecedentes de que estas mujeres estaban en riesgo inminente, ¿no es cierto?, de su situación, su condición de vida y no haber tomado las medidas para que no les ocurriera lo que en definitiva les ocurrió. Entonces, se genera responsabilidad del Estado en estos casos. Tenemos también otro aspecto que es muy puntual, que es el derecho penal internacional. Es otro sistema independiente del sistema de derechos humanos. Es un sistema que se ha desarrollado, si bien existe desde siempre, ¿no es cierto?, se imparte justicia en todos los estados. El derecho penal internacional es de creación de manera, con un rasgo, ¿no es cierto?, universal, con la aprobación de
Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional, que tiene jurisdicción sobre todas las personas. Cuando digo personas, es porque esta Corte es la única que juzga y falla respecto de personas y no de estados, como en el caso de la Corte Interamericana, que establece, ¿no es cierto?, responsabilidad internacional de los estados. Aquí es la Corte Penal la que dice que las personas, que en este caso son funcionarios del Estado, pueden terminar violando los derechos de otras personas. Y no solo digo derechos porque no son solo derechos humanos, son derechos de una naturaleza que por la gravedad de la violación involucra, ¿no es cierto?, la dignidad de la persona. En este caso los delitos están establecidos, ¿no es cierto?, en el Estatuto de Roma, está todo tipificado y está todo muy acotado. Y lo otro que también es muy necesario es la cooperación de los estados, porque sin cooperación internacional la Corte no puede funcionar ni perseguir este tipo de delitos. Además, la Corte falla sobre delitos, sobre hechos consumados, ¿no es cierto? El delito ya está caracterizado. No tiene carácter preventivo, como en el caso de la Corte Interamericana, que puede establecer medidas para que los estados puedan ir avanzando respecto de la situación sistémica, ¿no es cierto?, que afecta, que viola los derechos humanos de las personas. Y bueno, en particular, respecto de, nos habían consultado sobre la responsabilidad internacional en caso de agentes no estatales. Y claro, la Corte ha dicho que en este caso el Estado tiene responsabilidad de adoptar medidas necesarias y de carácter preventivo. Y por supuesto, existe responsabilidad sobre no ir avanzando. O sea, el Estado es responsable de ir avanzando y protegiendo a todas las personas en todos los casos, siempre y cuando existan las medidas. La Corte va haciendo, ¿no es cierto?, va juzgando, ¿no es cierto?, en un sentido razonado y proporcional a la situación que va viendo. Y bueno, sí, existe responsabilidad tanto de los agentes estatales y no estatales, y en general el Estado tiene obligaciones respecto de, por ejemplo, proteger los derechos humanos. En el caso era la consulta específica, nos habían consultado sobre funcionarios de orden y seguridad, y tiene la obligación de respetar y de proteger los derechos humanos de estos funcionarios, de manera directa, de no discriminarlos, por ejemplo, en caso de que existieran medidas que violaran sus derechos humanos, por ejemplo, en el caso de personas LGTBI, ¿no es cierto?, que estuvieran dentro de la institución y que no se les respetaran sus derechos. O también se ha dicho que la interpretación del profesor Álvaro Paul, que sí, el Estado falla en darle protección a los funcionarios de orden y seguridad, también existiría alguna responsabilidad porque no está equipando a sus funcionarios para hacer uso legítimo de la fuerza, que es la obligación a la cual ellos tienen que cumplir. Y bueno, esa sería en síntesis la exposición de la biblioteca, lo que pudimos recabar en información. Esperamos que la comisión lo tome en consideración. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea Vergara, por el completo informe y por la disposición de poder ilustrarnos con la materia ya estudiada por tu parte y entregarnos un informe bastante completo. Yo solamente quiero decir dos cosas. Una es agradecerle a todos y a todas por la paciencia que me tuvieron, digamos, espero haberlo hecho relativamente bien en este accidente, como dijo el secretario. Agradecer al secretario porque un gran guía para poder ordenar la mesa. Y nada más, que yo me tengo que retirar por temas personales. Dejo a la diputada Sandón, que tiene harta más experiencia que yo. Así que, pero y encantado de presidir la mesa cuando ustedes quieran, nada más. Así que muchas gracias. Eso nomás. Y saludo a todos los que nos están mirando. Chao, pescado. No,
¿no? Ahí está. Andrea no la vemos, pero parece que está. Andrea, muchas gracias por la exposición, la verdad que muy ilustrativa. Ahora vamos a tener una pequeña ronda de preguntas. Si tú quieres, mejor se hacen todas las preguntas, después responde una sola vez, ¿les parece? Vamos aquí como en orden lineal de la mesa para que no nos confundamos, ¿no? No sé cómo... Bueno. Ok, pero pregunta, pero ya, pero hagamos preguntas cortas y cumplamos eso, ¿ok? Gracias. Diputada. Ahí está. Gracias, presidenta. Muchas gracias, Andrea, por su exposición. Mire, tengo dos preguntas porque usted nos hizo llegar un informe por escrito, o por lo menos yo lo tengo, copia del informe que ustedes emitieron, y hay dos puntos que no sé si los tocó con tanta profundidad usted en el informe. El primero de ellos dice, está en la página 5 del informe, dice, en virtud del derecho internacional vigente, los estados son los principales titulares de deberes que asumen obligaciones en relación con los derechos humanos. No obstante, en principio, cualquier persona o grupo puede violar los derechos humanos y de hecho no dejan de aumentar los abusos contra los derechos humanos cometidos por agentes no pertenecientes al Estado, como empresas, grupos delictivos organizados, terroristas, guerrillas y fuerzas paramilitares y organizaciones intergubernamentales, en lo cual más adelante establece en el párrafo siguiente al final, por tanto, un Estado podría ser responsable por los efectos de la conducta de particulares si es que ha fallado en adoptar las medidas necesarias para prevenir esos efectos. Entonces, eso me gustaría ahondarle un poco más. Y hay un segundo punto que tampoco mencionó usted, que está en el acápite en el punto 4, página 10, que dice, en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como también se mencionó, la responsabilidad internacional del Estado por actos de particulares o terceros ha sido abordada en múltiples ocasiones, reconociendo que a pesar de que las violaciones de derechos humanos por particulares en principio no pueden ser atribuidas al Estado por haber sido perpetradas por agentes no estatales o en esferas privadas de la sociedad, el carácter de erga omnes de dichas obligaciones, erga omnes viene explicado más atrás en el informe, más adelante en el informe, de garantía y protección de los derechos humanos proyectan sus efectos más allá de las relaciones de sus agentes y los particulares, extendiéndola a las relaciones entre particulares. Y por último, el último aspecto que quiero tocar, que está en la última página del informe, dice, dicho lo anterior y en determinadas circunstancias, los agentes del Estado a título individual también pueden alegar afectación de sus derechos humanos y la responsabilidad internacional del Estado por no respetar directamente sus derechos, como en el caso de disposiciones de normativa interna que las propias instituciones de Fuerzas Armadas y de Seguridad definen para el ingreso y carrera funcionaria y que podrían ser consideradas discriminatorias para determinados grupos de personas. Ahí mismo dice, perdón que me extienda, asimismo el Estado también puede ser responsable internacionalmente frente a situaciones de violación a los derechos humanos de sus funcionarios por acción atribuible a terceros particulares cuando no cumple su deber de garantizar y en tanto no actúa para prevenir y proteger de un riesgo real e inmediato a las víctimas, no procede con la debida diligencia o no repara la situación de vulneración para permitir el libre ejercicio del derecho. Entonces, Andrea, por su intermedio, presidenta, aquí hay dos puntos importantes. Uno, el establecimiento, de acuerdo al informe que ustedes han emitido, de que efectivamente, por ejemplo, grupos de delincuentes organizados o grupos terroristas sí pueden violar los derechos humanos y que los derechos humanos de personas como, por ejemplo, militares o carabineros que trabajan para el Estado pueden ver sus derechos humanos violados y en ese caso el Estado es responsable
En el primer caso, por las acciones cometidas por los grupos delictuales organizados o por grupos terroristas, y en el segundo caso, por no haber proveído a sus funcionarios, en este caso, por ejemplo, militares o carabineros, de la suficiente protección con la debida diligencia o no reparar la situación de vulneración para permitir el libre ejercicio del derecho. Entonces, con respecto a eso, me gustaría que usted nos explicara un poquito más, Andrea. Muchas gracias. Sí, no, sí, por suerte, claro, para la próxima. Bueno, Andrea, si puede responder, por favor. Ok. Ok, Presidenta, sí. Respecto sobre ahondar en las medidas de prevención que señalaba la diputada Navillán, sobre los agentes no estatales, claro, es un tema en que tanto la Corte Interamericana ha ido avanzando como en general la interpretación que se da a los tratados internacionales en los comités que les señalaba, ¿no es cierto? Los comités, los órganos de tratado. La idea es que los derechos humanos son de todas las personas y por lo tanto andar en las medidas de prevención como responsabilidad del Estado significa en que tiene que adoptar medidas para disminuir la brecha de desigualdad que existe respecto del acceso de las personas a estos derechos. En distintas opiniones, ¿no es cierto?, sobre todo relativas, por ejemplo, en el caso de los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no es cierto?, se ha tomado esta posición respecto de que el Estado tiene que garantizar en la medida de los recursos que posee la libre, ¿no es cierto?, disposición de estos derechos, que todas estas personas puedan acceder de igual manera a este tipo de derechos. Y sobre los agentes no estatales, claro, en algunos casos se ha determinado que existe responsabilidad porque el Estado puede adoptar medidas para que estos agentes no intervengan o no lleguen a ocasionar el riesgo inminente a la vida de las personas. O sea, el Estado está en obligación de frenar que estas situaciones que atentan gravemente contra la vida y la dignidad de las personas, que esto no ocurra. Respecto del carácter erga omnes, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la eficacia universal, la aplicación del derecho para todos. Bueno, está en este mismo sentido, o sea, en la medida en que los derechos humanos se aplican con este carácter erga omnes, se reconoce que la responsabilidad también se puede ir extendiendo hacia los particulares en este sentido, o sea, lo que determina la Corte en este caso, porque es la Corte la que puede fallar al respecto. Los otros organismos solo recomiendan al Estado ir avanzando, progresando en el reconocimiento de estos derechos o de establecimiento de garantías, en el caso, por ejemplo, de no repetición o ¿no es cierto?, de reparar a las personas que han sido víctimas de violación a los derechos humanos. Lo que se hace es, ¿no es cierto?, entender que los agentes no estatales pueden violar los derechos humanos siempre y cuando, o sea, no siempre y cuando, sino que porque el Estado, ¿no es cierto?, ha generado una brecha en que no ha actuado de la forma precisa para dar contención y protección a los derechos de estas personas. Y sí, sobre el último punto que señalaba la diputada, en realidad está ahí sobre que puede haber responsabilidad directa, ¿no es cierto?, del Estado por no proteger a funcionarios de gobierno, ¿no es cierto?, o funcionarios de instituciones, en este caso de orden y seguridad, se puede dar, ¿no es cierto?, porque, por ejemplo, podrían existir algunas disposiciones discriminatorias respecto de situación o condición de matrimonio, ¿no es cierto?, entre
por ejemplo, personas del mismo sexo que no podrían integrar las filas de alguna institución. Esas situaciones son específicas, ¿no es cierto?, y atañen a los derechos humanos de esas personas en particular, en forma directa, y eso es lo que el Estado debe evitar, llegar a la situación de violación de los derechos humanos de esas personas en forma directa. Respecto del otro punto, es cómo atender y es una interpretación que realiza el profesor Paul. La Corte en general no ha avanzado hacia ese punto todavía. Respecto de las medidas de protección, ¿no es cierto?, que tienen que tener los funcionarios agentes del Estado. Claro, en la medida en que si estos funcionarios tienen la obligación de usar en forma legítima, ¿no es cierto?, las fuerzas y no tienen las medidas de protección para hacerlo, el Estado fallaría en su responsabilidad de respetar, ¿no es cierto?, la vida de estas personas. Es una interpretación que realiza el profesor, yo la recojo ahí y bueno, hasta el momento no se ha fallado al respecto. Está solo, podría ser, en la doctrina no hay jurisprudencia sobre la materia. Eso podría señalar. ¿Tú lo pagaste? Ahí está. Gracias, Andrea. Diputado Kaiser. Muchísimas gracias por su tremendo trabajo. Yo quiero bajar esto a lo que a nosotros nos convoca, porque hay temas que están todavía en debate, son parte del debate político. Algunos derechos sociales se pueden considerar derechos humanos, otros todavía no lo son. Sí. Lo que pasa es que parte de ello es el derecho político, pero hay temas que están absolutamente claros: el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a la propiedad, por ejemplo, entre otros. Son derechos humanos que están constituidos desde la misma fundación de las Naciones Unidas, o sea, están en la Carta Fundacional de Derechos Humanos. Bueno, estoy planteando de que eso está en expansión. Pongámonos ahora en los porque a mí lo que me interesa son los sujetos activos y pasivos de violación de derechos. ¿Va a formular pregunta, diputado? Sí. Ya. Entonces, los sujetos activos de violación de derechos, y quiero saber si la entendí bien, pueden ser personas, pueden ser grupos, pueden ser terroristas, o sea, grupos terroristas, narcotraficantes, etc. Y puede ser el Estado, en dos funciones: el Estado por no proteger contra estos grupos y por el mismo violar los derechos humanos. ¿Estoy entendiéndolo bien? Esa es mi pregunta. Disculpe. Esa es la pregunta. Sí, bueno, por su intermedio, Presidenta, en el derecho internacional el Estado es el responsable en el sistema internacional de derechos humanos. En cambio, en el sistema de justicia penal internacional son las personas las responsables. Por eso hago la diferencia. En el sistema de la Corte Penal Internacional son las personas las que se les persigue por los delitos que han cometido, los delitos que están tipificados en el Estatuto de Roma. En cambio, en el sistema de derechos humanos, lo que se hace es ver cuál ha sido la responsabilidad del Estado por proteger y garantizar y respetar, ¿no es cierto?, los derechos humanos de las personas en general, las personas que están en el territorio de ese Estado. Entonces, claro, pueden existir violaciones de derechos humanos cometidas por agentes estatales y agentes no estatales, pero siempre responsabilidad internacional del Estado proteger, respetar y promover los derechos humanos de todas las personas y reparar a las víctimas en caso de que se haya producido esta violación. O sea, es el Estado siempre el que está obligado a responder internacionalmente respecto de la acción que se haya hecho en contra de las víctimas. Sí, una pequeña repregunta, porque el Estado está obligado a responder por los actos de los individuos ante el sistema internacional. Lo estoy entendiendo bien. Ahora, si esos individuos son juzgados por violaciones a derechos humanos por el sistema interno,
Debemos considerar entonces que grupos no estatales que han violado los derechos humanos debiesen ser tratados ante la ley, igual que aquellas personas que son miembros del Estado y han violado los derechos humanos. Por su intermedio, Presidenta, sí. Claro, Responda, Andrea, sí, por favor. sí, no me corresponde pronunciarme respecto de las atribuciones o las decisiones que pueda tomar la justicia acá en el sistema interno. Yo puedo responder respecto a lo que ocurre en el sistema internacional y claro, en el sistema internacional la responsabilidad la tiene en última instancia el Estado, ¿no es cierto? Bueno, gracias, diputado. Diputado Lilayu. Yo la verdad es que después de la brillante intervención de los dos diputados anteriores me queda poco, era la misma idea que tenía, pero yo quería dejar claro también, para mí ha sido muy didáctico esta primera reunión que hemos tenido de derechos humanos, porque nos aclara bien que los derechos humanos, yo lo dije cuando comencé acá, son de todos lados y son diferentes visiones, no solamente una visión. Y aquí me queda claro que el Estado, yo anotaba acá, es responsable por omisión. Cuando no defiende a las personas, este organismo no es cierto, estatales, terroristas, guerrillas, etcétera. Y yo quiero dejar claramente que esto para mí orienta a algo que está pasando en nuestro país, que es la Araucanía y grupos paramilitares, guerrillas, etcétera, que vamos a tener que como comisión en algún momento empezar a pronunciarnos. Yo quería dejar solamente eso y agradecer a Andrea por sus brillantes explicaciones. Sí, ya, entonces, no hay pregunta. Entonces, ¿alguien más? Diputada Fríe. Yo le agradezco también. Yo soy profe de esto, así que la pregunta en realidad es para confirmar. Usted decía, y yo creo que ha sido parte de la evolución en materia de derechos humanos, que la idea de protección, digamos, se incorpore a las obligaciones del Estado en términos de prevenir las violaciones y por lo tanto tomar todas las medidas necesarias para que no se realicen o no se verifiquen. Y en esos términos estoy totalmente de acuerdo. Por ejemplo, la falta o el que no hubiera un chaleco antibalas en un operativo policial es una falta, ¿no es cierto?, respecto de dotar de mejores condiciones a los carabineros. Todo eso, digamos, tiene un rango, porque el Estado no puede prever absolutamente todo. Entonces, le pregunto ahí hasta dónde llega eso. Primera pregunta. Y la segunda, efectivamente, se habla hoy día de derechos humanos a nivel integral. Y quería preguntarle si hoy día todavía usted considera que se habla de generaciones de derechos humanos o si cuando hablamos de derechos humanos de manera integral estamos incorporando no solo los derechos civiles y políticos, que son la expresión, digamos, del Estado moderno de sus comienzos, sino que también los derechos económicos, sociales y culturales y los de no discriminación, y si estos tienen el mismo peso y el mismo valor en términos de su naturaleza jurídica. Andrea, por favor, ¿nos podría responder? Gracias. Una pregunta de una profesora, una experta. Por su intermedio, Presidenta, sí, yo la verdad puedo responder desde... yo creo que la diputada Fríes está mucho más en conocimiento que yo respecto de la materia y los avances respecto del reconocimiento de los derechos humanos. Lo que sí le puedo señalar es que hasta dónde puede prever el Estado, eso lo determina, ¿no es cierto?, la Corte. La Corte hace un juicio ahí de proporcionalidad respecto de en qué medida
podría haber actuado el Estado para que no se produjera la violación. Y eso lo hacen los jueces, no, y es lo que va sentando la jurisprudencia, ¿no es cierto?, en el caso a caso. No hay una interpretación única al respecto, y por eso le señalaba que hay esta gran red de organizaciones, instituciones, ¿no es cierto?, que están encargadas de la protección y promoción de los derechos humanos. Y sobre si se habla de generaciones de derechos humanos o no, eso también está como en la doctrina, en realidad es como una forma de explicar cómo ha sido la evolución de los derechos humanos, y hasta ahora la Corte ha entendido que si bien todos los derechos humanos son inherentes a la persona y que no deberían haber unos derechos con más jerarquía que otros, sí el Estado puede proveerlos en determinados grados. Es decir, por ejemplo, y respecto de los derechos económicos, sociales y culturales, se entiende, ¿no es cierto?, que hay un avance progresivo respecto de ellos, que no puede ser llegar y exigirle, por ejemplo, a un Estado africano, perdón, eso no tiene nada que ver con el sistema interamericano, pero no se le puede exigir a un Estado con un menor nivel de desarrollo que disponga, ¿no es cierto?, de derechos económicos, sociales y culturales para sus ciudadanos respecto de otro que tiene mejores condiciones económicas. O sea, eso la Corte va evaluando, ¿no es cierto?, caso a caso respecto de cómo se puede ir dando la situación. Y en el caso de Chile, bueno, falta por ratificar el pacto de San Salvador para incorporar, ¿no es cierto?, este tipo de derechos a sometimiento y conocimiento de la Corte Interamericana. Sí, diputada Frías. Sí, lo que pasa es que Chile todavía no se hace parte del Pacto San Salvador, que establece derechos económicos, sociales y culturales y mecanismos de protección. Sin embargo, sí lo ha hecho a nivel del sistema de Naciones Unidas. Por lo tanto, igual están incorporados, aunque no. No. La Agenda 2030 no es vinculante. ¿Alguien Bueno, no, oye. Bueno, yo creo que tendríamos que... ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta al diputado Parla? Sí, muchas gracias. Bueno, primero agradecer la presentación. Por su intermedio, Presidenta, quería preguntar qué pasa en el caso del narcoterrorismo y particularmente en el caso de los derechos de la infancia. Yo he sido bien majadero porque he trabajado con niños muchos años y yo creo que la vulneración y la vulnerabilidad de los niños y niñas, sobre todo que tienen familias disfuncionales, que muchas veces tienen socialización callejera, desescolarización temprana, es tremenda. Y el aprovechamiento de las bandas, de hecho hace poco aprobamos, ¿no es cierto?, un proyecto para cambiar el grado de penalización en el caso de uso de menores en comisión de delitos. Entonces quería saber cómo se lee eso, si finalmente siempre es el Estado el que va a ser el responsable y garante, pensando en que estas bandas muchas veces se escinden porque obviamente operan, tienen sus propios códigos, ¿no? Yo estoy alarmado de ver la cantidad de personas que usan armas en este país, que andan en las calles disparando, y eso pareciera ser que está escapado de todo control, ¿no? Entonces no sé cómo se va a regular eso. Creo que es un tema transversal a la sociedad, por eso me atrevo a plantearlo en este espacio. Pero básicamente me preocupa en particular respecto de los niños que no tienen, digamos, ellos el criterio formado para tomar decisiones. Eso, gracias. ¿Vea? Sí, por su intermedio, Presidenta. Bueno, en el caso de los niños, Chile es parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, que está en el sistema de Naciones Unidas, y ahí ratificó hace un tiempo atrás, un tiempo reciente me refiero, el mecanismo de envío de comunicaciones, ¿no es cierto?, en el cual, en este caso, el sujeto, la víctima, ¿no es cierto?, el sujeto del derecho, los niños en este caso, pueden hacer reclamaciones al sistema internacional respecto de violación de sus derechos humanos. Esto es un avance porque se reconoce, ¿no es cierto?, que los niños son sujetos de derecho y que pueden, ¿no es cierto?, en la medida de
de este reconocimiento, presentar sus propias reclamaciones y que se escuche su voz, por lo menos en el sistema de Naciones Unidas. En el caso del sistema interamericano, ¿no es cierto? El procedimiento es distinto, se puede recurrir a la Comisión Interamericana, presentar un caso ahí y que la Comisión, ¿no es cierto?, lo presente a la Corte Interamericana. Sería como el procedimiento. Nos van quedando 15 minutos. El diputado que no ha hablado, el diputado Guzmán, quiere hacer una pequeña reflexión. Le damos el espacio a él. Gracias, Presidenta. Muy breve, yo quiero, por intermedio suyo, Presidenta, solicitar que formalmente agradezcamos a la Biblioteca del Congreso Nacional y a Andrea Vargas a través de algún oficio o algún reconocimiento, porque la verdad que se ha logrado un objetivo poco común en esta comisión, que es poder escucharnos y consensuar efectivamente una posición más o menos común respecto de qué se entienden los derechos humanos, cómo se vulneran y cuál es la lógica con la cual debemos legislar a futuro. Yo creo que bajo esta premisa podemos ya ponernos de acuerdo cómo vamos avanzando en herramientas de legislación concreta respecto a proteger y dar promoción y protección a los derechos humanos en nuestro país, abordando cada una de las temáticas, el tema de los niños, etcétera. Entonces, Presidenta, más que hacer una pregunta, yo quiero felicitar a Andrea y además agradecer también la buena posición que tuvieron todos los diputados de abandonar de repente las trincheras y poder construir un punto de acuerdo, escucharnos, respetarnos y poder hoy día salir con una esperanza en esta comisión que de verdad que había sido muy dura hasta antes de esta presentación. Así que de verdad gracias, Andrea, y gracias a la biblioteca por el trabajo realizado. Bueno, todos nos sumamos a ese agradecimiento y también al espíritu que se terminó dando la comisión. El diputado Kaiser quiere terminar, Sí, pero manteniendo el ambiente. Sí, no, mi pregunta va al tema, porque el resto lo peleamos la próxima. Mi pregunta va en dirección a si existe una evolución en el derecho penal internacional en dirección a perseguir a grupos, estamos hablando de tratantes, porque usted habla de niños, tratantes de blancas, tratantes de menores, tratantes de, o sea, sabemos que tratantes de armas, o sea, son delitos distintos, pero en el caso de que de que esas organizaciones profiten económicamente de la violación de derechos humanos o políticamente, puede ser económica o políticamente, si existe ya una evolución en dirección a perseguirlos más allá de las fronteras y qué se hace, por ejemplo, en estados fallidos, donde ya no hay Estado, ¿no? Si las violaciones de derechos humanos en dichos territorios ¿ya? Son perseguidos a nivel internacional. Muchas gracias. Andrea, por favor. Por ser de medio, Presidenta, para responder al diputado. Bueno, en realidad eso sería como una inspiración, ¿no es cierto?, en que podría llegar a darse, pero lamentablemente la Corte Penal Internacional solo puede actuar respecto a los delitos que están tipificados en el Estatuto de Roma y respecto de los estados que le han reconocido jurisdicción a la Corte. Entonces hay estados que todavía no son parte de la Corte y no se pueden perseguir este tipo de delitos, sobre todo que son delitos transnacionales. Existen otras instancias en las cuales los estados, ¿no es cierto?, se van haciendo parte para poder, ¿no es cierto?, dar un seguimiento y perseguir la comisión de estos delitos. Sobre todo se dice que es mucho más efectiva la evolución de la justicia penal a nivel interno más que en el nivel internacional, porque hasta ahora los casos que se han dado ante la Corte Penal son solo respecto de, o sea, no son solo, sino están muy acotados a situaciones de graves vulneraciones de derechos humanos, delitos de lesa humanidad, genocidio, ¿no es cierto?, en casos de estados cuya sistema político, ¿no es cierto?, está muy quebrado. Y ha sido una crítica también que en la doctrina se le realiza a la Corte Penal respecto de este tema, hacia dónde puede ir en el futuro respecto de juzgar, ¿no es cierto?, la situación
de estos delitos, de la comisión de estos delitos en estados que sean con sistemas políticos mucho más estables o en definitiva estados democráticos. Los otros no lo eran, ¿no es cierto? Eso puedo señalar. Bueno, de nuevo agradecer, Andrea. No, parece mucho entusiasmo aquí. Es que el tema es Diputada fundamental. Navellán, Gracias, pero Presidenta. Cortito. pero de Es verdad. que hay una sola duda que yo tengo, Andrea, no sé si usted me puede ayudar a aclararla o no. Y es la siguiente. En la macrozona sur de Chile tenemos operando grupos terroristas hace muchos años. Grupos terroristas que se identifican plenamente, que se sabe quiénes son sus voceros, grupos terroristas que se adjudican atentados donde incluso hay personas muertas producto de los atentados, personas mapuche, personas chilenas, de todo, porque la verdad que a ellos como esa parte no les importa. La pregunta es la siguiente, dado que esto es un hecho conocido y público, porque ellos publican sus declaraciones cuando cometen atentados para adjudicárselo, ¿el Estado de Chile podría ser considerado culpable, o no sé si la palabra es culpable, responsable de la violación a los derechos humanos producidos por estos grupos, dado que en lo que usted nos envió dice claramente que los agentes pueden ser grupos delictuales, grupos terroristas, etcétera? Entonces, pero espéreme, pues, profe. Dado que esto está establecido acá, que ellos también pueden cometer violaciones a los derechos humanos, el Estado podría ser responsable por no hacer todo lo que esté en su mano para controlar esta situación de abandono de las personas que viven en la macrozona sur ante los grupos terroristas reconocidos e identificados. Muchas gracias, Andrea. Andrea, sí, por favor, con esto yo creo que terminamos. Por su intermedio, Presidenta, claro, no me voy a referir en las hipótesis que plantea la diputada, porque corresponden, ¿no es cierto?, a resolver a la justicia, en general a los tribunales de acá, ¿no? Pero sí, el Estado tiene el deber de prevenir que se produzcan las situaciones, y si existe un caso en que las víctimas de violación a los derechos humanos sienten que existe responsabilidad del Estado por su omisión de actuar, pueden presentar un caso ante la comisión y este puede ser evaluado en su mérito respecto de llegar a la Corte o no. Y es la Corte, en definitiva, la que determina la responsabilidad y la sanción para el Estado si es que es responsable. Diputada Fría. Gracias, Andrea. Solo que yo creo que hay todavía complejidades, hay hartas complejidades. Por ejemplo, ¿qué se entiende por terrorismo? No hay una definición, no hay una definición internacional respecto del terrorismo. No la hay. Lo definen los estados, lo definen las legislaciones, pero lo que hay es un derecho comparado, pero no se ha llegado a una definición del crimen terrorismo, ¿ya? Hay hay algunas cosas, pero no hay una definición. Eso, ¿por qué lo digo? Lo digo porque no estoy diciendo con esto que haya o no haya terrorismo. Lo estoy diciendo porque, por ejemplo, un elemento que es común a todas las legislaciones sobre terrorismo, que ya no sabemos que no la hay internacional, es, por ejemplo, que en ninguno, o más bien al revés, está considerado actos terroristas aquellos actos que atentan contra bienes muy graves. En general, bienes jurídicos muy graves. En general, la vida no está el derecho a la propiedad, por ejemplo. A la vida sí. Por supuesto. Lo que digo es que no es tan fácil porque no hay una definición de la que todos nos podamos colgar, y eso hace que sea mucho más difícil también llegar, porque con la ley que tenemos, la ley no cumple ninguno de los estándares, por ejemplo, de la legislación comparada.
Tenemos, porque esto se puede, con esto terminamos, esto Muchas sí que gracias. sí, diputado Kaiser, por Sí, favor. permítame. A ver, yo me acuerdo cuando el fiscal nacional Abbott dijo de que en el sur no había terrorismo, que había actos dirigidos a infundir terror en la población. A ver, lo que pasa es que quizás uno que no es jurista se le escapa el detalle, pero evidentemente que la destrucción de propiedad infunde temor, infunde terror. La destrucción de propiedad es parte de las estrategias para lograr limpiezas étnicas en muchos países, liquidar, destruir la base económica de una población determinada, de una etnia determinada, en un territorio determinado. Es considerado un delito de guerra, por un lado, en lo que es la ley de la guerra, y también probablemente un delito de lesa humanidad. Es que a lo que yo voy es que la destrucción, cuando se hace organizadamente y como estrategia, probablemente sí, lo podríamos considerar así si vemos lo que fueron los procesos en Yugoslavia. Eh, eh, bueno, en todo caso, nosotros nos acercamos a una definición de terrorismo, de grupo insurgente, si usted lo quiere decir así, de delitos cometidos en razón de un objetivo político. Normalmente es violencia cometida para lograr un objetivo político. Esa es la acepción mucho más amplia que se acepta respecto al terrorismo. Y evidentemente que ahí, cuando hay grupos que se dedican organizadamente a violar los derechos humanos para lograr un objetivo político, podemos hablar de que el terrorismo es una forma de violación a derechos humanos, así como lo dice la Convención de Viena 1993 en su artículo número 17. Entonces, yo personalmente creo que nos podemos acercar quizás a una definición, si usted no cree que existe una definición única, de acuerdo, pero nosotros tenemos que en algún momento también llenar de vida el artículo de la Constitución chilena que dice que el terrorismo es una violación de derechos humanos, todavía vigente, y que por lo demás está reflejada en otras 14 constituciones de nuestra Hispanoamérica, así como lo plantea este mismo informe. Era lo que quería comentarles todavía. Muchísimas gracias. Literalmente 3 minutos, diputada Navellán, porque tenemos que la sanitización de esta habitación. Entonces, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias. Ah, perdón, sí, ¿qué lo quieren? ¿Para qué lo quieren, don Sergio? ¿Quiénes son los que están conectados? Don Sergio, de la Universidad de Santiago. don Bruno, pero ¿y cuál era el...? Bruno Gerardino. Ya, yo era por el... Por generaciones fundamentales presentadas por la USACH, por la Universidad de Santiago. Sí, Yo quiero proponer a la comisión de que cerremos, de que recibamos entonces a los expertos, tanto de la Universidad de Santiago de Chile, que han tenido que aportar la comisión por delante, como a aquellos que son que vienen en razón del informe que se acaba de presentar con sus visiones particulares, que los vayamos recibiendo durante las próximas 2 sesiones. Y de ahí pasamos simplemente a la tabla normal. Presidenta, no quedamos en eso. Quedamos en que íbamos a ver ahora la tabla y que la próxima sesión la presidenta, como corresponde, fijará la tabla. Eso es lo que quedamos. Antes que se fuera el presidente la ve. No la facultad de la mesa, pero... A ver, pero, no, pero si está, a ver, pero disculpen, pero yo creo, bueno, primero que todo agradecer a los que están conectados, que han estado presentes y que lamentablemente tuvimos una discusión de más de 1 hora para ponernos un poco de acuerdo. Les pido toda la comprensión y la disculpa del caso. Lamentablemente aún no tenemos resuelto eso. No sé si es posible que nos poder volver a conectar con ellos cuando ya tengamos resuelto este tema, porque no podemos, primero que todo, porque la sesión se está terminando, tenemos que dejar la sala por un tema de sanitización y vamos a volver a dar toda la discusión desde un origen. Secretario, ¿qué dice usted?
Sí, Presidenta, me parece que eso es lo más adecuado. Esa es la lógica de que el reglamento deja para la Presidenta, que es elegida por la Comisión, para que maneje estos temas, precisamente porque no siempre se puede definir el término de la misma, una sesión, que se va a hacer la próxima semana, amén de las coyunturas que ocurren en la semana. Eso. Así que vuelvo a reiterar los agradecimientos a las personas que estaban conectadas, la exposición de Andrea Vargas y con todas las disculpas del caso, porque el tema es realmente interesante y yo creo que lo que hemos avanzado hoy día, y esperamos que ustedes comprendan y nos sigan ayudando a seguir avanzando, porque me imagino que cada uno de ustedes tiene algo importante que aportar a nuestro conocimiento y a la desinformación de algunos de nosotros mismos. Así que reitero los agradecimientos, pido las disculpas y como hemos terminado el objeto de esta sesión, esta se levanta.